Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. El día de hoy en Campo Psicoanalítico, a petición de ustedes que pusimos en Instagram, hablaremos de este pequeño libro de Paul Preciado. Yo soy el monstruo que os habla, un informe a una academia de psicoanalistas. Bien, hace 2 años, Preciado fue invitado a dar una pequeña introducción en la 49ª jornada de la École de la Cause Freudienne, ¿no? En esta conferencia, en esta pequeña introducción que ella da, lo que hace es hacer una crítica y una denuncia de la complicidad del psicoanálisis con la epistemología de la diferencia sexual. Al él justamente hacer esta denuncia, es abuchado por la mitad del público y bueno, después de su participación en esta jornada, la cual incluso tenía como título Femmes en el psicoanálisis, ¿no? Las mujeres en el psicoanálisis, o mujeres en el psicoanálisis, mejor dicho, salieron muchos analistas de cierto renombre a defender al psicoanálisis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando leía esos artículos, la verdad era como quererme sacar los ojos, pero el punto hoy no es hablar de este debate o de este chismorrerío que se podría hacer alrededor, sino más bien hablar de qué contiene este pequeño libro y cuál es la importancia que deberíamos tenerle. El texto inicia con una referencia al libro de Kafka, Informe de una academia, el cual está hablado por un simio, Pedro el Rojo, el cual después de ser domesticado por los humanos y aprender el lenguaje humano, les cuenta a una academia de científicos cómo fue su experiencia de devenir humano, viéndose forzado a olvidar su vida de simio y hasta convertirse en un hombre alcohólico. Y desde esa referencia al libro de Kafka, Preciado viene a hablarle a un montón de analistas desde su jaula de hombre trans. Después de esa pequeña introducción, ahora sí justamente comienza la crítica hacia la cuestión psicoanalítica. Desde el nombre de la misma jornada, ¿no? Mujeres en psicoanálisis, que ya lo habíamos comentado, menciona Preciado que parece que estuviésemos aún en 1917 hablando de las mujeres como objetos extraños, ¿no? Como esos entes extraños para los hombres blancos. Bien, esto nos lleva a una pregunta del cómo generamos conocimiento, por ejemplo, ¿no? Si desde la idea, como con Pedro el Rojo, de nosotros ser los científicos y observar aquel fenómeno extraño, como se hacía con los niños y con las mujeres, ahora también se hace con las personas disidentes, creyendo uno ser el que tiene la verdad y el objeto de estudio bajo nuestra lupa de la normalización. La falta de nuestro cuestionamiento a nuestra práctica y a nuestra teoría y cómo generamos la misma es lo que viene a denunciar Preciado. Estar del lado del régimen de la diferencia sexual, de la epistemología de la diferencia sexual, de lo normativo, de lo heteronormativo y de lo binario, solo da como resultado una visión moral. Es decir, el bien y el mal, ¿no? El cielo y el infierno se ha convertido hoy en día en lo normal y lo patológico. Sobre esto me gustaría leerles un pequeño fragmento de la página 55, en donde Preciado dice lo siguiente: sin embargo, aunque me dirijo hoy a ustedes, señores y señoras académicos de la Escuela de la Causa Freudiana en Francia, no es su opinión sobre mi supuesta transexualidad la que me interesa. Por mi propia experiencia les diré que la vida es igualmente bella, o si cabe, aún más bella, y el amor igualmente intenso, o si cabe, aún más intenso, cuando la diferencia sexual y las formas de amor heterosexuales y homosexuales, que ustedes consideran más o menos normales o patológicas, se conocen como lo que son: grandes artefactos políticos de ficción que hemos construido colectivamente y que si un día fueron, quién sabe, necesarios para la supervivencia de un determinado grupo de animales humanos, hoy no son sino pesadas armaduras que no producen más que muerte y opresión. De ahí Preciado divide o hace 3 secciones, ¿no? En las cuales va a ir explicándonos ciertas cosas. En el primer apartado nos habla justo del régimen de la epistemología de la diferencia sexual y cómo el psicoanálisis está inmerso en esta misma. Una epistemología es cambiante. Lo propio de una epistemología es poder adaptarse y ser flexible para justamente tratar de resolver las nuevas preguntas que se presentan conforme pasa el tiempo. Preciado dice que a pesar de que los psicoanalistas traten de salirse de ese lugar, es decir, tratar de defenderse de que no son parte de ese régimen o no están del lado de la epistemología de la diferencia sexual, todo el edificio freudiano está fundado desde ahí.
Es decir, todo el edificio freudiano está fundado desde lo heteropatriarcal y lo heterosexual. Basta justamente con revisar el complejo de Edipo o bien las etapas psicosexuales. En la página 71, Preciado nos dice lo siguiente: no hay en el psicoanálisis freudiano ningún intento de superar esta epistemología, sino más bien de inventar una tecnología, un conjunto de prácticas discursivas y terapéuticas que permitan normalizar las posiciones de hombre y mujer y sus identificaciones sexuales y coloniales dominantes y desviadas dentro de esa epistemología hegemónica. Y justo tenemos varios autores en psicoanálisis escribiendo de cómo sería un desarrollo normal, ¿no? ¿Qué es lo que se supone que debería de pasar o desear a ciertas edades? Lo que sigue señalando a lo largo de este primer desarrollo es la fidelidad que tienen los psicoanalistas por la teoría que ya está hecha. Es decir, que la fidelidad no dejará avanzar el psicoanálisis de alguna manera. En la página 73, ya para finalizar este primer punto, nos dice lo siguiente: ni ustedes ni nadie tiene por qué ser fieles a los errores del pasado. No estoy denunciando aquí la misoginia de Freud, ni el racismo o la transfobia de Lacan. Lo que estoy denunciando es la fidelidad del psicoanálisis elaborado durante el siglo XX, al paradigma de la diferencia sexual y a la razón colonial dominante en Occidente. Es decir, tenemos una responsabilidad colectiva. Justamente esa responsabilidad nos lleva a perder la fidelidad a estos textos anteriores, de cuestionar nuestros postulados y así poder avanzar como una disciplina. Bien, en el punto 2 podemos encontrar cómo Preciado nos va presentando la manera en que el sistema, la epistemología de la diferencia sexual va transformándose. La epistemología binaria y jerarquizante va perdiendo fuerza. Por los años 40 más o menos empiezan a generarse nuevos dispositivos y nuevas formas de crear ciencia y de investigar. Empiezan a aparecer casualmente nuevos o muchos casos de intersexuales, de bebés intersexuales, y con ello también van apareciendo nuevas formas a lo largo del tiempo de dispositivos de normalización. Por ejemplo, como en la psicología, en la psiquiatría y bueno, el psicoanálisis no se queda atrás. Estos comienzan a inventar dispositivos de normalización como son el DSM, terapias conductuales, terapias farmacológicas y, ¿por qué no?, el complejo de Edipo. Bueno, en la página 85, Preciado nos dice lo siguiente: se han opuesto ustedes a la medicación de la neurosis y a la transformación del paciente en consumidor de drogas psicotrópicas de las nuevas terapias cognitivo-conductuales, pero nunca se han negado el derecho a participar en la normalización de la homosexualidad y la transexualidad. Todo esto nos conecta con la idea anterior, es decir, no podemos leer cosas nuevas con los lentes viejos. La física desarrollada por Einstein no podría leerse o no podría generarse con la física aristotélica. Bien, de aquí pasamos al tercer punto. En el tercer punto, Preciado nos va presentando una idea que genera sobre que la epistemología de la diferencia sexual va a ir mutando. Es decir, que en aproximadamente 10 o 20 años esto cambie radicalmente. Ahora, si justamente esto sucede, ¿cómo podríamos nosotros leer con estos lentes viejos el discurso de los pacientes, por ejemplo? Pero, ¿a qué se refiere la mutación o el cambio de la epistemología de la diferencia sexual, Preciado? Se refiere al proceso de democratización y de horizontalización del reconocimiento de un sujeto político de todo cuerpo humano vivo sin necesidad de asignarle alguna cuestión sexual. Siguiendo en este tercer punto, lo que hace Preciado es llamarnos a las y les analistas a escuchar. Ese es un punto muy preciso, escuchar. Algo que aparentemente no se logró, ya que, como había dicho al inicio, muchos analistas de renombre salieron a defenderse, ¿no?, a defender el psicoanálisis, en lugar de escuchar lo que Preciado tenía que decir. En la página 101, Preciado dice lo siguiente: ya no pueden recurrir a los textos de Freud o de Lacan como si hubiera en ellos un valor universal, como si en esos textos no hubiera sido escrito dentro de la epistemología patriarcal de la diferencia sexual. Esto equivaldría a pedir a Galileo que volviera a los textos de Platón o Ptolomeo, o exigir a Einstein que renunciara a la relatividad y siguiera pensando con la física aristotélica. Una vez más podemos ver entonces cómo es que no se puede leer con lentes viejos todo lo nuevo. No podemos navegar en el universo, por ejemplo, con un mapa de la teoría geocéntrica, ¿no? O justamente afirmar que la Tierra es plana. Esta vez
Preciado denuncia justo que ya no se trata de esta pelea que tiene el psicoanálisis contra, o esta discusión que tiene el psicoanálisis contra las neurociencias o las terapias conductuales. Se trata de algo un poco más allá. Se trata de escuchar a los, las y les excluidos que hemos dejado fuera muchas disciplinas, así como la psicología, la psiquiatría, la medicina y el psicoanálisis también. No se trata de encontrar un refugio en nuestras teorías ya escritas como si fuera algo bíblico. Se trata de generar la posibilidad de un cambio epistemológico dentro del psicoanálisis. Y bien, para terminar con un poco de las citas que les he traído hoy, en la página 104 nos dice: el psicoanálisis se enfrenta en los próximos 20 años a una elección histórica sin precedentes. O continuar trabajando con la antigua epistemología de la diferencia sexual y válida de este modo el régimen patriarco-colonial que lo sustenta, haciéndose por tanto responsable de la violencia que produce, o bien abre un proceso de crítica política de sus lenguajes y sus prácticas. Esta segunda opción supondría iniciar un proceso de despatriarcalización, desheterosexualización y decolonialización del psicoanálisis como lenguaje, como institución y como práctica clínica. No podemos negar que el psicoanálisis a lo largo de su historia se ha dedicado a la normalización. Eso ya lo denunciaba Lacan en su momento, pero el hecho de que lo denuncie no quiere decir que queda por fuera del todo, es decir, que rompió este pacto, ¿no? O esta fidelidad a la teoría de la epistemología sexual, de la diferencia sexual. No podemos arreglar un acelerador de partículas con mecánica clásica. Lo mismo que pasará a lo largo del tiempo si es que Preciado justamente atina que la epistemología de la diferencia sexual va a ir cambiando. Es decir, el Edipo ya no nos es suficiente ni siquiera ahora mismo. Preciado, como algunos otros teóricos dentro de las teorías disidentes, ven una potencia en el psicoanálisis, y es por eso que Preciado invita a los psicoanalistas a hacer un cambio, ¿no? No es que Preciado diga esto queda fuera, sino más bien nos invita a hacer un cambio de nuestra disciplina, a romper la fidelidad con los textos que ya habían sido escritos. Bueno, desde mi punto de vista, justamente, no tenemos que hacer oídos sordos ni defendernos con la idea de que tú no has entendido muy bien de lo que se trata, que es un poco lo que le dicen a Preciado en estas críticas que mencionaba al inicio. No se trata de que si el otro no entendió bien la teoría. Si el otro no ha entendido bien la teoría es porque no hemos podido explicarla bien. Y si no la hemos podido explicar bien, quiere decir que hay un problema en el entendimiento de nuestra propia teoría. Entonces habrá que comenzar a cuestionarse esa idea. No se trata justo de salir a defender al psicoanálisis en el sentido clásico, sino más bien se trata de ver cómo podemos hacer una diferencia o cómo podemos replantear la cuestión psicoanalítica. Bien, hasta aquí el video de hoy. No me voy sin antes decirles que tendremos un live en unas horas con la amiga Narela de Psicoanalistas Rancios en su canal. Si lo ven en otro momento este video, bueno, vayan al canal de Psicoanalistas Rancios, ahí estaremos, ahí en la descripción les dejaré el link para que puedan ir. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos.